La independencia de México se divide en 4 etapas. La etapa de inicio es de 1810 a 1811. Esta etapa es liderada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, cuyo propósito era el bien social. Buscaba establecer un congreso con representaciones de las ciudades más importantes, dictar leyes benéficas de acuerdo con las circunstancias de cada pueblo, abolir la esclavitud y el pago de tributo, la reducción de los impuestos a todos los habitantes, suprimir los estancos, principalmente el de la pólvora y el tabaco. Tras el grito de Dolores en septiembre de 1810, tomó la Albóndiga de Granaditas junto a Ignacio Allende, siendo la primera batalla del ejército insurgente contra el ejército realista que defendía la corona española. El ejército insurgente controló importantes regiones como San Miguel el Grande, Celaya y Guanajuato. Para octubre se llevó a cabo la batalla del Monte de Cruces, donde los insurgentes salen victoriosos e Hidalgo intenta negociar con el rey Francisco Javier Venegas. El resultado no es benéfico y decide retirarse. Ante este acto, el ejército insurgente se divide en dos, uno al mando de Allende y otro al mando de Hidalgo. Hidalgo se dirigió a Guadalajara y proclamó algunos decretos, entre ellos el decreto para la abolición de la esclavitud y el decreto para la devolución de las tierras. Se proclamó asimismo generalísimo de las Américas y fundó el periódico El Despertador Americano. En 1811, a las afueras de Guadalajara, se vivió la batalla de Calderón. Las fuerzas encabezadas por Hidalgo son derrotadas por las tropas realistas por el general Félix Mariana Gallegas. Ignacio junto a Allende y Aldama son arrestados y fusilados. La segunda etapa fue la etapa de organización de 1810 a 1815. Tras la muerte de los principales caudillos como Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama, el sacerdote José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente. En 1812 Morelos se dirigió a Cuautla, ubicado en el actual estado de Guerreros, el cual fue citado durante 72 días por el general Félix María Calleja. Finalmente Morelos logró huir y este acontecimiento es recordado por el nombre del sitio de Cuautla. Para 1813 sucedió el primer Congreso Político Mexicano, conocido como el Congreso de Chilpancingo. En este evento Morelos dio lectura al documento llamado Sentimientos de la Nación, en el que se destacan varias cosas, por ejemplo, la absoluta independencia de la nación, el reconocimiento de la soberanía popular y la importancia de los derechos humanos y de la libertad, el gobierno distribuido en 3 poderes, el establecimiento de la religión católica como única. En 1814, en la ciudad de Apatzingán, a causa de la persecución del general Calleja, el Congreso proclamó la Constitución de Apatzingán, que instaura el régimen republicano. Un año después, en 1815, tras la proclamación de la Constitución, Morelos fue arrestado y fusilado en Ecatepec. La tercera etapa fue la etapa de resistencia de 1815 a 1820. Tras la muerte de Morelos se dio una etapa de decadencia en el ejército insurgente, el cual quedó dividido en distintas fracciones. Guerrero quedó como el líder de las tropas, pero el Congreso lo destituyó y como consecuencia el Congreso fue disuelto, por lo que el ejército insurgente se caracterizó por guerras de guerrillas. En 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca proclamó la ley del perdón y el olvido, esto para evitar la traición a la corona y lograr la paz con los insurgentes. Pero no sucedió. En ese año se obligó a Fernando VII, rey de España, a restaurar la Constitución de Cádiz, obligando a su virrey de Nueva España a jurarla. Ante esto, el clero novohispano buscó mantener sus propiedades y a través de la conspiración con los altos mandos de la Nueva España, principalmente el ejército, se dio la conspiración de Profesa, donde decidieron unirse a la causa de la independencia y así conservar sus derechos. La cuarta y última etapa fue la etapa de consumación en 1821. Después de ser nombrado comandante general del sur por el virrey Apodaca, Iturbide convenció a los insurgentes de reunirse para establecer una unión entre ambos ejércitos con el fin de lograr la libertad de la nación y mantener sus derechos como criollos. Para el 10 de febrero de 1821 sucedió el abrazo de Acatepán.
Los dos ejércitos se unen y forman un ejército, el cual llaman el Ejército Trigarante, el cual buscó defender las tres garantías: religión, independencia y unión. Después de llegar a un acuerdo, decidieron dar a conocer el Plan de Iguala, proclamando la independencia de México. Para agosto llegó el último virrey español, Juan O'Donoju, para intentar hacer alianzas y recuperar la Nueva España, pero al reunirse el 24 de agosto con Iturbide sucedió lo contrario y se vio obligado a firmar los tratados de Córdoba, en donde se reconoció la independencia de México por parte de España. El 27 de septiembre de 1821 entra pacíficamente a la Ciudad de México el ejército trigarante, señalando la consumación de la independencia.